Bueno, muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor, pero se ve como un poco borrosa. Sí, señor. Ya es ahí mientras va cargando. Listo. Entonces, muchachos, bueno, ustedes ya la clase pasada hicieron un acercamiento bien importante acerca del el ciclo del polígono de las ventas. Sé que la representación a través de un mapa mental permite que uno empiece a relacionarse con el lenguaje, con los conceptos, y ahora vamos a empezar a ver fase por fase. El día de hoy vamos a ver las dos primeras fases del polígono y entender cuál es el contexto, la utilidad y principalmente cuáles son las técnicas que nos van a permitir a realizarlo de la mejor manera. ¿Me están escuchando como mal? ¿Es lo que entiendo? No, se escucha bien. Ah, bueno, que alguien tiene eco, pero pues no soy yo. Lo que se ve mal es como la imagen aún, pero se escucha bien lo que está diciendo. O sea, la presentación que les estoy proyectando se ve mal. Se ve borroso. Sí, señor. Bueno, a ver qué puede ser. Pues es el mismo PDF que hemos venido trabajando, Ya, de ya, pronto ya. si lo tienen por ahí. A ver, ahí No, ya se ya, ve mejor. se estaba mirando mejor ahorita. Ahora aparece en Listo, blanco. vale. Ah, ahora en blanco. Ya, ya. Acá, gracias. Listo, listo. Bueno, esta primera parte que era la descripción del polígono, nosotros ya la vimos, ya comprendimos inicialmente cuáles son las fases. Lo importante que quiero que sepan es que esto tiene conectores, ¿no? Por eso les hablaba en la evidencia anterior que tan importantes son las fases como los conectores, porque si no, pues sencillamente esto sería como una secuencia de pasos sin una lógica, pero los conectores van a ver que son supremamente importantes. ¿Listo? Nuestra primera parte va a tener que ver con la fase número 1, que se llama fase de planeación. Uy, perdón. Está bajando como muy rápido. Ahí. ¿Estamos viendo la fase de planeación? Buenas noches, instructor. Sí, señor. Buenas noches, ¿con quién hablo? Lady Cárdenas. Hola, Lady, ¿cómo estás? Bien, instructor, lo que pasa es que no sé si soy solo yo, pero es que a mí me aparece la pantalla oscura, solamente veo las cámaras prendidas, pero a mí no me visualiza nada. Yo creo que sí eres tú, ¿cierto, niños? Sí. Voy a, voy a salirme y intento volver a conectarme porque creo que soy solamente Bueno, yo. tranquila. Yo creo que debe ser como la vista que tienes allá dentro de tu Teams, porque de pronto lo pasaste fue a las cámaras y no a la presentación. Bueno, entonces, digamos que cuando nosotros vamos a emprender el ejercicio de venta, sea en el escenario que sea, recuerden que nosotros como funcionarios de oficina bancaria, si es como el planeado, ustedes van a estar, digamos, ante tres posibilidades de venta. Una que es la venta en sitio, es decir, el cliente que va a su oficina, que de pronto toma un turno o que sencillamente llegó a la oficina a averiguar por un producto, a hacer una consulta, a hacer cualquier tipo de requerimiento y ustedes van a tenerlo ahí al frente para poder hacer un ejercicio de venta. También va a haber un ejercicio de venta telefónico. Nosotros tenemos que estar también en la capacidad de abordar a un cliente telefónicamente, ya sea en frío o sea un cliente que nos llama a nosotros para preguntarnos algo. ¿Listo? Y la tercera es un escenario de visita. Está claro que nosotros en nuestro ejercicio comercial probablemente vamos a tener que visitar a algún cliente. Me refiero a que el Banco de Bogotá tiene dentro de su portafolio de clientes a muchos que son independientes, que son microempresarios y que regularmente nunca van a la oficina. Son los dueños de una tienda, de una panadería, de una carnicería, que están casi que el 100% de su tiempo dedicados a la atención de su negocio y rara vez van a ir a su oficina que ustedes los atiendan. Ellos prefieren que ustedes vayan. Ante eso, ¿hay alguna duda sobre los tres posibles escenarios?
No, señor. Bueno, ¿a alguien se le ocurre un cuarto escenario? ¿El de las llamadas es igual que las redes sociales? ¿Por redes sociales? No, no, clarísimamente no, y te agradezco porque efectivamente, primero pues hay que entender muy bien la política del banco en cuanto al manejo de las redes sociales, ¿cierto? Hay bancos y conozco uno o dos bancos donde está completamente prohibido contactar clientes a través de redes sociales o a través de redes de mensajería como WhatsApp. No podemos igual confundir a, no sé, a Instagram con WhatsApp porque pues uno es de mensajería y el otro es para otra cosa. Entonces uno rara vez va a vender productos del banco por Instagram, ¿cierto? Eso tendría que estar autorizado. El Banco de Bogotá seguramente tiene todo un equipo de marketing dedicado a vender productos y a ofrecer y a mostrar la marca a través de Instagram, pero solo ciertas personas de ciertas áreas tienen esa posibilidad. En O el sea, evento ellos que hacen ustedes de la pronto, prospección, ¿sí? señora, perdón. Perdón, ellos ya directamente, o sea, ese equipo es el que se encarga de hacer la prospección de ese cliente como tal. Y nos la trae a Sí, nosotros en espérame, una base de termino. datos, se podría decir. Sí, espérame, termino. Eso que dices es muy útil. Entonces, ese equipo, que es el único autorizado para poder hacer ofrecimiento o poder mostrar la marca a través de redes sociales, pues digamos que es el único que cuenta con la autorización. Si ustedes de pronto de manera muy autónoma y a veces proactiva, de pronto empiezan a usar las redes usando la marca del banco, se pueden meter en algún problema. Aquí lo que más hemos visto en estos últimos meses e incluso en los últimos 2 o 3 años es que el canal de venta de mensajería WhatsApp, por ejemplo, el WhatsApp es una red que realmente es muy útil. Yo podría decir que la mayoría de los negocios ahora se cierran o en algún momento tienen algún tipo de intervención por esa red social. Entonces, es muy probable que el banco sí les proporcione a ustedes de un teléfono corporativo mediante el cual no solo puedan hacer llamadas y recibirlas, sino también tengan una red de mensajería como esta. Eso nos facilita mucho las cosas, ¿sí? Porque muchos clientes andan muy ocupados, andan en una cantidad de ocupaciones y de tareas. Ustedes saben que ahora todo el mundo es supremamente vertiginoso en eso y ellos atienden regularmente por ahí nos pueden mandar de pronto algún documento, pero ojo, eso está habilitado sí o no por la entidad. Entonces yo de pronto en este ejercicio de propuestas comerciales voy a mencionar que sí es un canal de venta, pero recuerden que el único que les puede llegar a autorizar el uso del WhatsApp para poder hacer negocios es el banco directamente y seguramente a través de un celular corporativo. ¿Listo? Entonces eso que tú dices, por ejemplo, de prospectar, perfilar clientes y luego de pronto permitirnos abordarlos a través de WhatsApp, solo si está autorizado, solo si ellos nos dicen que lo podemos utilizar de esa manera, ¿vale? Pero quería era Ok. preguntar, ¿se les ocurre otro canal? Y efectivamente hay más canales. Señora, Un pequeño comentario sobre eso. O sea, podríamos decir que como tal es un canal, pero depende de la entidad financiera, ¿correcto? Se podría decir correcto, eso. más que correcto. Precisamente ese es el único nivel de autorización que nos permitiría hacerlo. Ahora, si les digo la verdad en la realidad, porque uno es lo que pone ahí en el papel, en la norma, en el procedimiento, pero en la vida real el cliente ya nos está pidiendo el WhatsApp. El cliente nos está pidiendo que le escribamos, el cliente nos está contactando a través de WhatsApp y si les digo eso es en este momento más de la mitad de los negocios. Cuando a ustedes se les presente esa situación, inmediatamente hablan con su jefe inmediato, le preguntan si está habilitada la posibilidad de poder trabajar por ese canal y él les va a decir si se puede o no. ¿Listo? Lo que sí les recomiendo es que nunca mezclen sus redes sociales personales con un tema corporativo. Entonces, no está bien que usted de pronto en sus estados y en algún tipo de herramientas de esa red
publique sus fotos personales, publique sus pensamientos, sus ideas, todo esto, y a la vez tenga conectados a una red de clientes. mm, Desde que uno no esté haciendo nada malo, pues no tendría problema, pero realmente no está bien combinar las dos cosas. Entonces yo conozco mucha gente que tiene o dos celulares o incluso dos SIM card dentro del mismo celular, que eso ahora creo que muchos, por no decir la mayoría de los equipos, tienen la posibilidad de tener dualidad en eso, y entonces en una red manejan todo lo corporativo y y en otra red manejan todo lo personal, sería lo ideal. ¿Listo? No entremos en tanto detalle de eso porque eso solo se va a saber cuando ya estemos allá en el banco. ¿Alguna otra duda o comentario sobre eso? Profe, yo tengo una duda, Pues, qué pena. Dime. Sí, por favor, dime. Digamos, en esa clase, digamos, de conversación, digamos así, por medio del teléfono, ¿qué asuntos se podrían llegar a tratar? O sea, hasta dónde, digamos, nosotros como operarios podríamos llegar a hablar así, digamos, a través de una red. Mira, regularmente a través de esos mensajes lo que se puede es hacer ofrecimiento, es dar información general del producto, pero lo que sí no es nada conveniente, a menos que el banco te diga que eso es una herramienta de trabajo, es compartir con ese cliente, por ejemplo, proyecciones de pago, ¿sí? Por ejemplo, que tú le hiciste un préstamo y ese préstamo pues va a generar una tabla de amortización que pues no es nada conveniente compartirla a través del WhatsApp. Incluso eso a veces trae problemas porque uno o menciona cosas que no debe decir, de pronto por desconocimiento, comparte documentos que son de uso privado del banco, ¿sí? O estaríamos violando también algo relacionado con la ley de habeas data. Entonces, muchas veces de pronto podemos estar pidiéndole al cliente información y documentos que requieren de una autorización previa, y esa autorización solo se da o en canales presenciales o telefónicos. Ahora, ya veo bancos, yo he visto, por ejemplo, a Bevillas muy agresivo en esto y hace parte del mismo grupo Aval, en hacer todo un protocolo de autorización de datos, de tratamiento de datos. Entonces, si a ti te contacta alguien de Avevillas, probablemente es un canal especializado en eso. Te dicen, si tú quieres recibir información a través de este canal, por favor, dale clic al siguiente enlace o lo que sea, como ahora WhatsApp tiene tantas posibilidades como elegir opciones dentro de un cuestionario, todo eso, pues esas herramientas facilitan mucho de que el cliente manifieste autorizar el tratamiento de sus datos personales y ya de ahí en adelante tú conversas normalmente con esa persona. Lo que sí me he dado cuenta es que eso lo hace un canal especializado, no los asesores de las oficinas. Entonces, esto va a depender mucho de dónde vayamos a trabajar. Yo hablo de oficinas porque es como el canal principal, pero perfectamente ustedes los pueden poner en un canal de venta telefónico o en un canal de venta de redes sociales, no sabemos, ¿vale? Eso lo va a decir el tiempo. No es muy bueno compartir esa información sin saber, y uno a veces de pronto peca por desconocimiento, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No, señor, muchas gracias. Vale, continuemos que igual eso se van a generar más dudas en el camino. ¿Qué es planear? Alguien que me diga qué es planear. Es como Váyanse a la saber, esencia de la digamos, palabra, por favor. hacia algo. ¿Es que, perdóname? Es como saber, digamos, qué acción vamos a hacer frente, digamos, a una circunstancia, digamos, hablando del cliente, saber cómo lo vamos a abordar, qué le vamos a preguntar. Ajá, ok, listo. O sea, yo te quiero poner en el siguiente escenario. Hoy es 30 de noviembre, ¿listo? Corramos unos 20 días en el futuro. Y te acaban de compartir las metas que tienes que cumplir en el mes de diciembre. Cuando tú planeas, primero tienes que saber a dónde llegar, ¿cierto? Porque evidentemente es una ruta o un camino sin un objetivo, pues sencillamente es un camino sin destino y sin foco. Uno cuando planea lo que pretende es llegar a algo. Cuando hablamos de planeación en las ventas,
es esa meta mensual que tenemos en algún producto. Recuerden que el banco tiene una infinidad de portafolios de productos, ya sea para personas, para empresas, para microempresas, ¿cierto? Y dependiendo del canal donde ustedes estén asignados, van a tener un presupuesto mensual. Entonces, les pongo un ejemplo, un asesor de oficina tiene que colocar cierto número o cierto valor de créditos de libre destino, cierto número o cierto valor de créditos de vivienda, por ejemplo, o créditos hipotecarios, cierto número o cierto valor de microcréditos, de seguros de vida, de seguros empresariales, de tarjetas de crédito. Bueno, no se asusten en cuanto a que es muy probable que tengan entre 20 y 30 productos para vender durante un solo mes y que cada uno de ellos tenga una meta asignada. Entonces, si yo sé que yo tengo que poner 5 créditos de libre inversión por valor de 100 millones de pesos, ¿cierto? Pues yo empiezo a planear con base en esa meta. ¿Y cómo se planea con base en esa meta? Entonces, yo primero debo conocer las fases de un proceso de crédito. ¿Alguien me puede describir, según su conocimiento o lo que cree que es, qué fases, qué fases tiene un estudio de crédito, por ejemplo, un crédito de libre inversión? ¿Qué camino sigue desde el primer momento hasta el desembolso? ¿Alguien lo sabe o lo sospecha? Pues, Paula, Claro. Si nadie más habla, eh, habla. yo hace un tiempo, bueno, no sé si sea así en todos los bancos, pero pues el Ajá. proceso que yo tuve cuando yo adquirí un crédito de libre inversión fue, primero que todo, el tema pues del primer contacto, segundo, revisar todos los documentos, estudios de pues si se podía adquirir el crédito. Después de eso había que entregar más documentos, por ejemplo, de referencias y todo para un estudio. Después del estudio ya te dicen como, ok, te fue aprobado tanto, ¿sí? ¿Lo aceptas o no? Entonces, si tú lo aceptas, entonces ya te dicen, ok, listo, entonces tienes que pasar a la oficina, llenar unos datos, unos papeles y te hacen el desembolso. Esa fue mi experiencia y fue el proceso que yo tuve que hacer para ese crédito libre de inversión. Obviamente también me preguntan para qué es el crédito o para qué, entre comillas, sería, pero de resto nada más. Muy bien, gracias. Y para Sí, agregar, eso se dedica sí, planificación, promoción, evaluación, aprobación y recuperación. Esas son las fases del eso, crédito perfecto. por ahí. Esas fases son las fases de crédito, digamos, la teoría general, lo que debería aplicar todos los bancos. Muchas gracias. Y efectivamente, digamos que cuando un cliente nos manifiesta interés por un producto, él, su solicitud va a tener que pasar por distintas manos, distintas áreas, y no solo hasta el desembolso, sino hasta cuándo, hasta el que el cliente nos termine de pagar, ¿no? Por eso hablan de una última etapa que se llama recuperación. Es muy importante colocar y prestar y bueno, y la gente muy feliz gastándose su dinero, pero ese cliente dentro de un mes ya me tiene que estar pagando la primera cuota y ahora es muy común que en los bancos el que coloca, o sea, el asesor que desembolsa la operación es el mismo encargado de hacer la recuperación de cartera temprana, o sea, evitar que ese cliente caiga en mora, que si, por ejemplo, la cuota quedó para el 1 de enero y el cliente no pagó, usted el 2 de enero ya lo está llamando. Oiga, don Carlos, ¿se acuerda que yo le hice un préstamo en noviembre? Es que la cuota vencía ayer, su merced de pronto se le pasó, se le olvidó, ay, sí, qué pena El con usted, ya seguimiento voy y pago. postventa. Eso todo es postventa, muy bien. Pero específicamente en el tema de recuperación, eso está ahí. Te agradezco el ejemplo. Ahora, yo lo que sí quiero que definamos es las fases que debe surtir un cliente, y hablo de como un prospecto de cliente, por eso es que ustedes en esa presentación ven la palabra prospectación, porque resulta que nosotros debemos saber si tengo que llegar a 5 desembolsos, ¿cierto? Debe haber una manera de yo poder planear o prever cómo llegar a esos 5 desembolsos y no sencillamente confiarme de la suerte o del trabajo duro o de quién sabe qué variables externas
y como que a punta de suerte llegar a los 5, pero de pronto un mes llegó a 4, o un mes llegó a 2, o un mes me fue muy bien y llegué a 10. Esa variabilidad es la que uno tiene que tratar de impedir. ¿Listo? Entonces, mire, les voy a compartir en un momento este Excel, donde les voy a mostrar de qué se trata el proceso de prospectación. Un segundo. Es un ejemplo muy sencillo. Ustedes seguramente en el banco van a tener una herramienta que les permita hacer ese ejercicio más, digamos, como de una manera más profesional. Voy a compartir toda la pantalla. Entonces, me dicen por favor si están viendo en este momento un Excel o si ya está a punto de aparecer. Ya. Bueno, listo. Ahí lo agrandé un poquito. Si ustedes ven en la columna A, coloqué el título que es fases, ¿cierto? Vamos a poner algo que se llama porcentaje y algo que se llama números, ¿vale? Números. Les cuento para aquí. Hagamos la tablita bien bonita. Entonces, imagínense que nosotros para la línea de libre inversión, vamos a ponerlo acá, insertar esto se llama prospectación para el producto libre inversión. Eso quiere decir que para cada producto nosotros deberíamos hacer una prospectación. Entonces, en libre inversión resulta que nos dijeron que la meta que tenemos es 5 operaciones. Y miren dónde lo estoy poniendo, en la columna números, ¿vale? Ese 5% es la cantidad de desembolsos que tengo que lograr en el mes. Entonces, miren las fases de ahí hacia arriba. Resulta que para que un crédito sea desembolsado, primero lo tienen que aprobar. ¿Quién aprueba los créditos en un banco? ¿El asesor? No, se pone como en una reunión, creo que es así, es el procedimiento, y tienen que aprobarlo como los directivos, creo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien tiene de pronto un conocimiento de otro tipo de proceso de aprobación de créditos? Es como la entidad, ¿no? Y pues yo que sepa, también es como la vida crediticia que uno tenga, ¿no? Correcto, y ya lo vamos a ver más arriba por aquí donde dice viables. Pero estas solicitudes aprobadas, ¿El lo primero que analista de crédito? muy bien, analista. Entonces, lo primero que hay que tener Exacto. claro es que el que aprueba no es el mismo asesor comercial en ninguna entidad. De pronto en alguna época, y más que todo por el lado del microcrédito, la persona que presentaba el crédito tenía ciertas atribuciones, es decir, él estaba en la potestad de aprobar hasta cierto monto, por ejemplo, hasta 10 millones de pesos. Eso lo hacen por riesgo. Yo quiero que ustedes tengan en su cabeza la palabra riesgo y recuerden todo lo que vimos con respecto a los sistemas de administración de riesgo. Existe algo que se llama riesgo de crédito y si usted tuviera la posibilidad de aprobar a su santa voluntad, estamos ante un riesgo tremendo de conflicto de interés. No sé si se les ocurre uno que es malicioso, ya ha visto de todo, pero una persona que pueda aprobar de todo, pues ¿a quién le va a aprobar? Al amigo, al primo, al vecino, ¿cierto? Probablemente. O sea, se le daña su criterio. Entonces, lo más sano, y eso lo descubrieron los bancos hace ya mucho tiempo, es que el comercial es el que presenta la operación, pero el que aprueba o niega, es decir, el que decide la operación es un analista. Hay personas que trabajan por allá en los edificios de las sedes principales de los bancos, todo un piso seguramente lleno de analistas de crédito que reciben sus solicitudes, las que ustedes radican a diario, y definen si ese cliente es apto o no apto para prestarle. Eso, digamos que nos ayuda a mitigar un poco el riesgo de crédito. Entonces, cuando hablamos de aprobado y luego desembolsado, es porque piensen en lo siguiente, a un cliente le aprobaron, un cliente pidió 20 millones de pesos con ustedes de libre inversión. Usted hizo todo el proceso, radicó la documentación, lo envió a centro de crédito y resulta que el analista dijo, no,
este señor no tiene la capacidad de pago para afrontar una deuda de 20 millones de pesos. Es decir, no estoy de acuerdo con el comercial que planteó el crédito. Entonces, yo le hago un ofrecimiento al cliente, hablo del analista. El analista dice, ofrézcale al cliente 10 millones de pesos. Y el cliente toma la decisión de si le sirven o no, porque pues si el cliente pidió 20 era porque necesitaba 20, ¿cierto? Entonces, en esos ofrecimientos de monto es muy probable que en algún momento haya algo aprobado, ¿cierto? Que finalmente no es desembolsado, porque el monto no le sirve al cliente o porque el cliente desistió de la solicitud, de pronto se le demoraron mucho tiempo y el cliente dijo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero nada. Entonces vean que sí existe la fase de aprobado y es una fase diferente a desembolsado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, igual con los números lo vamos a ver mejor. Entonces yo aquí en desembolso siempre le voy a poner un porcentaje del 100%, porque yo quiero siempre llegar a esos 5 desembolsos que me está Luisa pidiendo el tiene banco. preguntas. ¿Quién, perdón? Luisa, es que tiene la mano levantada. Ah, Luisa, dale, habla porque como yo no estoy viendo yo estoy viendo es el Excel, entonces no puedo ver las manitas. Hola, Buenas Luisa, noches. ¿cómo estás? Instructor, o sea, yo tengo una leve pregunta, creo que no sé si venga al tema o si venga al tema, pero ¿cómo hacen para hacer, digamos, esos créditos en línea que dice desembolso en 5 minutos? Si supuestamente todo lo ve un analista de crédito y todo eso, o sea, ¿cómo hacen para hacer eso tan ligero? Qué buena pregunta. No viene al tema, pero te la voy a responder. No, mentiras, todo viene al tema y yo quiero que por favor me pregunten porque es que ustedes no solo son consumidores financieros, yo sé que ustedes ya varios tienen productos financieros, tienen cuentas, tienen tarjetas, algunos ya tienen algún crédito y se encuentran con que los bancos ofrecen cosas que a veces no entendemos. Esto de los productos, de los créditos preaprobados en 5 minutos, uno dice, bueno, ¿y a qué horas es capaz el analista de erradicar la operación, el asesor, perdón, y en menos de 5 minutos el analista lo recibió y lo decidió? ¿Cierto que es como raro? Pues miren, la Sí. tecnología, o sea, y cuando hablo de la palabra tecnología, en algún momento vamos a aprender cosas como el open banking, como una cantidad de tendencias a nivel mundial que aprovechan las tecnologías financieras. Eso se llama fintech. Y eso es lo que yo les he pedido que vengan averiguando, vengan leyendo sobre eso, que vean videos, que vean, yo escucho un podcast que se llama Fintech para Todos, ojalá lo puedan escuchar en Spotify, que o sea, a uno se le explota la cabeza al ver lo que está pasando en otros países. El proceso de crédito que ya en Colombia se está viendo un buen avance, yo diría que es uno de los países más avanzados de la región. En Europa es impresionante cómo usted cuando lo llama a un banco a ofrecerle un crédito, es porque ya hizo todo el análisis de su vida crediticia. O sea, allá, por ejemplo, les hablo de España. En España uno da la autorización para que todas las entidades o algunas, uno decide quién, conozca todos sus datos personales, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, en Colombia, en eso estamos muy quedados. Nosotros tenemos unos datos propios personales, por ejemplo, nuestro estado civil, si nuestra vivienda es propia o arrendada, nuestro sueldo, nuestros gastos, nuestras deudas, nuestro historial crediticio, todos esos datos son datos muy sensibles y no todo el mundo tiene acceso a ellos. En España usted tiene la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Yo quiero que todo el sistema financiero sepa mis datos, es decir, los vuelvo públicos. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que al otro día, si ese cliente es viable, es decir, si tiene buenos ingresos, si no está muy endeudado, al otro día lo llama un banco y le dice, usted tiene para aprobar un crédito de 50 millones de pesos. Si usted me dice que sí, en un minuto está desembolsado en su cuenta. Entonces no es magia, sino que a ese cliente ya le hicieron un estudio previo porque permitió compartir todos sus datos. Eso se llama Open Banking. En Colombia ya hay unas iniciativas de Open Banking que permiten que los bancos ya conozcan por lo menos cuál es la empresa en la que usted trabaja, que por lo menos sepan cuántos son sus ingresos, ¿cierto? Hay unas bases que los bancos pueden consultar para validar cuál es su ingreso y, por ejemplo, Cifini data crédito para saber usted qué deudas tiene. Con base en esa información,
el banco arroja preaprobados. Y si usted dice que sí, en 5 minutos le aprueban. ¿Vale? Sí, yo tengo una pregunta. Señora. En base a lo que acabas de decir, instructor, acabas de Claro. decir que en España ya como que las entidades financieras tienen como esa facilidad de mirar ese historial, ¿no? O esa información. Pero Sí. yo tengo entendido, o lo que me han hecho saber, es que cuando las entidades financieras entran a buscar esa información, y o sea, y hay muchas personas que miran esa información, te bajan la vida crediticia. No sé si es diferente a tus huellas o a la búsqueda de esa información. Sí, es diferente por lo que te conté al inicio y es que esto se trata de un nivel de autorización. Cuando tú permites que las bases o los datos tuyos se vuelvan públicos, pues haz de cuenta que desapareció Data Crédito y Cifin. ¿Por qué? Porque es que Data Ok, Crédito o y sea, ahí Cifin no lo hay que ya problema, ahí hemos... no te daña tu Señora, porcentaje. señora, Ahí, o sea, cuando tú haces autorización no hay problema con eso de que cada vez que alguien espérame, sí, ingresa como que te baja el puntaje. termino y ahí lo Ok. deduces si sí o si no. Cuando digo que desaparecen Data y Cifin, que son unas bases donde reposa su historial crediticio, por ejemplo, para resumirlo. En ese modelo de negocio como el que funciona en España, pues allá no existe Data y Cifin, o más bien no son empresas privadas que se lucran de la información de los clientes, porque es que Data cobra por el manejo de la información. Los bancos tienen que pagarle a Data Crédito y a Cifin por consultar a un cliente. Ahí hay un costo de por medio, ellos son una empresa y realmente ellos, esa partecita que uno conoce de las bases de datos son tan solo una parte de su gran negocio, ellos se encargan es del manejo de la información. Entonces resulta que cuando eso ya es público en un gobierno o en un país como en España, pues ya no hay un lucro, porque en el momento en que usted diga, yo autorizo a que mis datos sean públicos, pues ya ellos no pueden cobrar por eso. Si no cobran, por consiguiente, tampoco hay castigos o inconvenientes por el hecho de que 1, 10 o 20 bancos me consulten la información porque es que no ve que se volvió pública. Entonces, lo que busca el Open Banking en algún momento es volverse muy democrático, que todo el mundo pueda ver su información, pero solo si usted lo autoriza. Y ahí se les acaba el negocio a esas bases de datos muy grandes. No van a desaparecer porque igual hay alguien que tiene que encargarse de esa administración de los datos y los bancos no están en la capacidad. Siempre van a existir, pero yo sí creo que en algún momento ya ni nos van a molestar por consultas, es decir, esas huellas que tú mencionas no van a ser un factor de riesgo, porque todo el mundo puede mirar mis datos si yo quiero, y eso no me va a traer problemas, ¿vale? Listo. Vale, Entonces, gracias. miren, volviendo a este tema de los aprobados y desembolsados, la explicación va a que no todo lo que aprueban lo desembolsan. Entonces, según la experiencia o según las cifras que tenga la empresa, ellos le dicen a usted, mire, si usted quiere llegar a 5 desembolsos, usted no es suficiente con que le aprueben 5, ¿me hago entender? Por lo menos que le aprueben 6. ¿Para qué? Cosa que de los 6 que le aprobaron, pues en la estadística al menos uno se va a caer porque no le sirvió el monto o porque el cliente desistió. ¿Se dan cuenta a lo que voy? A que tengo que encontrar estos números de aquí para arriba, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que en un proceso de prospectación, yo digo hago un análisis y digo, mire, según lo que me han contado mis compañeros o según mi experiencia personal, a uno generalmente le desembolsan el 80% de las operaciones aprobadas. Eso es un número que me acabo de inventar, pero en el ejercicio de la vida real eso puede pasar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted sepa cuántas operaciones le tienen que aprobar para llegar a 5 desembolsos. Entonces, yo hago una formulita aquí que es igual, ¿cierto? A 5, que es el número al cual tengo que llegar, dividido el 80%. Si quieren, tómenle un pantallazo o escríbanlo, o si ya están de pronto ahí conectados en algún Excel, vayan haciéndolo. Miren que es una simple fórmula de Excel. 5, que es el número de la meta de desembolsos,
dividido el porcentaje de aprobación, que es un 80%, aquí el que yo me inventé. Si ya tomaron la fórmula, le voy a dar Enter y miren ese número que me da. 6.25. Alguien que me interprete ese número, por favor. ¿Qué es eso? ¿Mm? ¿Qué significa 6.25? Que necesita 6.25 aprobados para poder realizar el 80%, al 100%, perdón. Para poder llegar a 5 desembolsos. Muy bien. ¿Listo? Pero entonces yo pregunto, ¿a uno le pueden aprobar 6.25 solicitudes? O sea, ¿a uno le pueden aprobar un cuarto de solicitud? No, tendría que ¿No es cierto? enviar 7. Lo tendríamos que redondear, ¿vale? Entonces aquí, por favor, todos encuentren la lógica de esto. Si yo pongo 6, es muy probable que no alcance, porque con este ejercicio que acabo de hacer, me dice que debo por lo menos radicar algo más de 6. Y como las solicitudes se cuentan de una en una, pues yo no voy a dejar un 6.25, yo voy a dejar un 7. Entonces, esa fórmula que acabé de hacer, ¿sí? Ustedes la pueden dejar. Hay una manera, yo no sé si de pronto los enredo mucho con la fórmula de entero. La voy a poner acá para que ustedes de pronto sepan cómo se saca. Entonces, voy a volver a poner la fórmula 5 dividido el 80%. Pero eso le voy a hacer algo que se llama redondear más. ¿Alguien había escuchado esa fórmula? Redondear más. No, señor. Entonces, miren, ahí está, escríbanla así. Muchachos, el Excel es una cosa más que necesaria, o sea, eso termina en algún momento siendo el factor decisivo para muchas cosas de la vida. Entonces, por favor, vayan cacharreándole al Excel también. Miren que esta simple fórmula, que era 5 dividido el 80%, al yo anteponerle el redondear punto más, que es una fórmula que trae Excel por default, él lo que va a hacer, espérame un segundo, redondear más. Bueno, miren, redondear más. El número es este, C8 dividido de 7. Y ahí la misma fórmula me dice que por favor le ponga el número de decimales que quiero. Yo no quiero ningún decimal, entonces le pongo 0. Anoten esa formulita, por favor, para que no les falle. Redondear punto más, abro paréntesis. En este caso es el número 5, que es la celda C8, y lo voy a dividir sobre la celda B7, que era el 80%. Y luego le pongo punto y coma y el número de decimales que quiero, que en este caso son 0. Cuando le doy Enter, él me da el 7, miren. Me lo redondeó al entero siguiente. Entonces 6.25 se me convirtió en un 7. Esto es solo como para que lo puedan hacer en Excel, pero el que lo esté haciendo a mano con una calculadora, pues si le dio 6.25, por favor aproxímelo a 7, porque no nos van a aprobar 6.25 solicitudes, o nos aprueban 6 o nos aprueban 7. ¿Listo? Bueno, ahí llegamos a los aprobados. Entonces ya sabemos que para que nos desembolsen 5, nos tendrían que aprobar 7. Y si quiero que me aprueben 7, ¿cuántas solicitudes debería radicar? ¿Alguien ha escuchado la palabra radicar? No erradicar, sino radicar. Uno radica un reclamo, ¿cierto? O uno radica una solicitud. Pues digamos que en el lenguaje bancario, radicar hace referencia a enviar una solicitud de crédito a el centro de crédito. Entonces, en todos los bancos hay procesos diferentes. Hay radicaciones que se hacen 100% virtual. Hay otras donde tú tienes que hacerle firmar al cliente varios documentos, armar un paquete, y eso se va todas las tardes de pronto en alguna tula de correspondencia. Llega un motorizado, él recoge todas las solicitudes del día y se las lleva a los analistas. Eso es radicar.
que es conseguir negocios firmes con documentos completos y que el cliente les haya firmado. Entonces ahí es donde uno ya empieza a analizar, bueno, ¿cuántas solicitudes debería yo radicar para llegar a 7 aprobaciones? ¿Sí ven que voy subiendo en la cadena? Entonces, ese número en libre inversión depende del banco. Hay bancos donde aprueban muy fácil, ¿cierto? Y hay bancos donde no aprueban muy fácil. Entonces, como por poner un número y para que ustedes entiendan la lógica del ejercicio, yo voy a poner un 70%. Es decir, que de todas las solicitudes que yo radico, a mí me aprueban el 70%. Les repito, de todas las solicitudes que yo radico, a mí me aprueban el 70%. Ese es el ejercicio. Paso de aquí, acá y luego acá. Entonces, usando la misma fórmula que acabamos de usar ahorita, ¿cierto? Vamos a subirlo y aquí otra clave de Excel. Si tú subes esto de aquí de la esquinita inferior derecha y lo subes hasta la siguiente celda, él te va a hacer el mismo ejercicio. Miren la fórmula cómo cambió. Ahora dice, redondear punto más, ¿de qué? C7, ¿qué es? Número de aprobaciones. Dividido B7. ¿Qué es B7? El 70%, que es el que acabo de definir. Y eso con 0 decimales. Y ya. Entonces, miren, los que Un lo están haciendo B6, en ¿no? Excel, señora, Porque dices que B7, si en radicados pusiste 70 y es el número 6. así que pena, B6, perdóname. B6, que es el 70%. Entonces, miren que en Excel, que se vuelve muy fácil el ejercicio, solo habría que correr este cuadrito hasta arriba. Me dice que yo debo radicar 10 solicitudes para que me aprueben 7. ¿Listo? De eso se trata el ejercicio. Los que lo están haciendo a mano, pues sencillamente van a coger 7 dividido el 70%. ¿Alguien lo está haciendo en calculadora para que me diga cuánto le dio? 7 dividido el 70%, por favor. ¿Mm? 10. Te dio 10 exacto. Bueno, en este caso, 7 dividido el 70% sin redondear igual nos da 10. Entonces es un número entero exacto, perfecto. Nos dio bien el ejercicio. Si nos hubiera dado 9.75, por ejemplo, él en esta fórmula me lo aproxima a 10. Listo, muchachos. Entonces ya recuento. Para llegar a 5 desembolsos, me deberían aprobar 7. Y para llegar a 7 aprobaciones, debería radicar 10. ¿Listo? Bueno, ahora, cuando un cliente viene a mi oficina, ya sea porque vino de manera voluntaria a buscar un crédito o porque yo lo llamé, ¿cierto? Y ya te radica los papeles, o sea, te trae tu certificación, su certificación laboral o su cédula, todos los documentos que se solicitan para un crédito, es porque ese cliente resultó viable. Alguien que me pueda decir qué cree que es viable, qué es un cliente viable. Que tiene una capacidad Alguien de que puede endeudamiento. responder. Te escuché a ti, pero escuché una voz de hombre de fondo. Perdón. Que tiene como la capacidad de responder cuando se saca el crédito para Tiene, los pagos. Por ejemplo, que tiene ujú. un trabajo o algo así fijo, con lo que el banco Sí. puede estar como tranquilo, por así decirlo, de que él va a responder y que no va a tener que, digamos, que pues quitarle propiedades o cosas así. Muy bien, muy bien. Ahí tocas varios temas, que el cliente tenga capacidad de pago, que el cliente tenga un buen histórico crediticio, ¿cierto? ¿Qué otras cosas creen que hace que un cliente sea viable para un crédito? Que tenga una vida crediticia.
que ya haya sacado créditos antes. En lo que el Sí, banco para te- algunos bancos es No, importante que el cliente haya la tenido. capacidad de, Ajá, la capacidad. capacidad de endeudamiento que tenga. Correcto, o sea, si Porque ese de pronto cliente, no puede que sé, ya tenga más créditos y que sea ajá, buena paga, pero no se sabe si su capacidad de endeudamiento ya está copada. correcto. Entonces, ojo, no son excluyentes. El cliente puede tener muy buen hábito de pago, como acabas de decir, pero ya le han prestado tanta plata que no le cabe un préstamo más. Es decir, él tiene un buen comportamiento, pero tiene poca capacidad. Entonces, muy probablemente lo pueda negar. Ahora, puede haber un cliente que tenga muy buena capacidad, o sea, un buen ingreso y no tenga deudas, pero resulta que tiene mal comportamiento. Por allá en Data Crédito le salió que el año pasado tuvo una mora de 90 días con Avevillas. Eso es mal comportamiento. Entonces vean que las dos cosas tienen que ser balanceadas. Debe ser un cliente con capacidad, debe ser un cliente con buen comportamiento, ¿cierto? Y hay otras variables. ¿Qué otras? ¿Qué otras creen ustedes que se miran? Que el cliente tenga como respaldar ese endeudamiento. Muchas gracias. Eso se llama colateral. Para los que quieran anotar, acuérdense que yo voto conceptos a veces que de pronto no vuelvo a mencionar. Colateral significa la garantía. Entonces, sin entrar mucho en ese tema, recuerden que hay créditos que prestan solo con la firma. O sea, un cliente que tenga buena capacidad, que tenga buen comportamiento, eh, el banco le puede prestar 10 millones de pesos y la única garantía es la firma del pagaré, no más. Pero resulta que hay otras solicitudes donde la garantía es un poco más compleja. Por ejemplo, cuando uno pide un crédito para vivienda. Cuando uno pide un crédito de vivienda, recuerden que la casa queda en garantía. Eso se llama hipoteca. Entonces eso hace que al cliente le presten un monto grande porque el banco está un poco más tranquilo, vuelve y juega el riesgo de crédito a la hora de prestarle, ya que la casa queda en garantía. Entonces, si ese cliente no llega a pagar, ojalá que no pase eso, pero si no llega a pagar, en algún momento el banco puede acceder a ese inmueble y quitárselo. Eso es garantía. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un crédito de vehículo. Usted cuando va y pide un crédito de vehículo en algún banco o en una financiera, lo más normal es que el vehículo quede en garantía, o sea, pignorado. Si usted no paga, en algún momento el banco puede ir y quitarle el vehículo. Esos son garantías. Entonces vean que la palabra colateral también es importante acá. ¿Qué garantía tiene ese cliente? ¿Qué respaldo patrimonial? Por ejemplo, el dueño de una panadería, usted va y le presta 20 millones de pesos para capital de trabajo, pero resulta que él está garantizando ese crédito con su horno, un horno que vale 60 millones de pesos, o la señora que tiene un taller de confecciones lo está garantizando con las máquinas planas que tiene en su taller de confecciones. Se dan cuenta que hay muchas variables, son infinitas de lo que puede ser una garantía. Entonces ya hablamos de capacidad, ya hablamos de comportamiento, ya hablamos de colateral, que es la tal garantía. ¿Algo más se les ocurre de por qué un cliente puede llegar a ser viable? Porque tenga, digamos, no sé si eso tenga que ver, como digamos, la persona que uno pone al momento de sacar un préstamo o algo. No sé cómo se llama. Eh, sí, ¿Como como un codeudor de pronto? la referencia familiar, algo así. Bueno, listo. Peor. Está bien. Eso hace parte de la garantía. Ojo, quiero darte esa claridad. En algún momento a un cliente le pueden decir, mire, yo le presto, pero pídale a alguien que firme con usted. Es decir, que sea un codeudor. Si usted no paga, yo en algún momento voy y le cobro a esa otra persona. ¿Listo? Eso hace parte de la garantía también. Entonces, muy bien por el apunte, pero hace parte, digamos, de lo mismo que acabamos de decir. Es igual a una hipoteca, es igual a una pignoración, entonces también hay un codeudor en algunos casos. Bueno, pues muchachos, en general hay muchas variables. Si un cliente es viable para un crédito de libre inversión,
generalmente es porque tiene un ingreso fijo, ¿cierto? Un ingreso mensual fijo que permita asumir la deuda. Entonces, piensen en un empleado de una empresa. Es una persona que ya lleva 5 años trabajando en la empresa, que se gana 2 millones de pesos, ¿cierto? Que no tiene muchas deudas, realmente solo tiene una tarjeta de crédito y con esa tarjeta se ha comportado muy bien en los últimos 2 años. Entonces, ese es un cliente que uno diría, es como viable. Ah, que él quiere un crédito de 5 millones. Es viable porque la cuota le queda de 200.000 pesos. Entonces, uno ganándose 2 millones para asumir una cuota de 200.000 es como coherente, ¿no? Ya si ese señor quiere que le prestemos 100 millones de pesos ganándose 2, pues como que no cuadra la cosa. Entonces, eso hace que un cliente sea viable. Por lo tanto, como nuestro propósito de hoy es definir este porcentaje de viabilidad, les cuento que regularmente para un producto como libre inversión, que es un crédito, digamos, de uso, como su nombre lo dice, de uso libre, es decir, el cliente puede usar la plata en lo que quiera, la viabilidad regularmente está por el 50%. Es decir, hay muchos clientes que no son viables porque no cumplen con alguna de las variables que acabamos de mencionar, o no tienen capacidad, o no tienen una buena garantía, o no tienen un buen comportamiento. Algo hace que la solicitud no sea viable. Entonces, aquí lo único que haremos es pararnos nuevamente en este 10, nos paramos en el cuadrito inferior derecho y lo subimos. Nos dice que tenemos que viabilizar, es decir, nos tienen que salir 20 solicitudes viables para poder llegar a 10 radicaciones. Esa es la interpretación que le damos a este número 20. ¿Vale? Voy a cerrar rápidamente con lo siguiente. Listo, ya tengo 20 viables, pero resulta que si yo estoy haciendo un ejercicio de llamadas, por ejemplo, yo estoy cogiendo una base, el gerente de mi oficina me dio una base de 100 registros en Excel. Son clientes o son empleados de una empresa, bueno, en fin, hay distintas clases de bases. Y yo estoy haciendo llamadas telefónicas. Entonces resulta que yo al llamar y ofrecer el producto, pues van a haber clientes que me dicen, no estoy interesado, muchas gracias. Y otros que me dicen, sí estoy interesado. De esos que dicen que sí estoy interesado es que nacen los viables, ¿no creen? Entonces, la idea es encontrar, para llegar a 20 viables, cuántos interesados debería llegar a tener. Regularmente, cuando hay una base de empleados o una base buena, ese porcentaje está alrededor del 60%. Quiere decir que para poder llegar a 20 viables, por lo menos, miren el ejercicio, 34 deberían salirme interesados. Bueno, ¿y cómo termina esto? Para volverlo a explicar rápidamente y que ustedes entiendan el objetivo de la prospectación. Si sé que tengo que llegar a 34 interesados, el objetivo de este ejercicio es saber a cuántas personas yo tengo que contactar. Lo voy a poner en rojo, porque es que realmente esto es lo que yo quiero saber. Entonces, si vuelvo al ejemplo, estamos hoy 30 de noviembre, ya mañana empieza el mes de diciembre y la meta de libre inversión son 5. Entonces, como usted tiene que saber cuántas personas tiene que contactar, usted hace este ejercicio que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, regularmente, ¿cuántos contactos, o más bien, de los contactos que yo haga, cuántos me salen interesados? Ese porcentaje es pequeño. Eso es como el 40%. ¿Listo? Entonces, hacemos nuevamente el ejercicio y nos queda 85. Tómenle una foto a eso, tómenle una foto si quieren a las fórmulas, porque miren que la fórmula que se aplicó en todos los casos fue la misma. Y les voy a leer entonces en qué consiste la prospectación. Para llegar a 5 desembolsos, yo tengo que contactar a 85 personas. ¿Qué es contactar? Pues llamarlos, que por lo menos me respondan el teléfono y que yo pueda hacerles el ofrecimiento.
De esas 85 personas, la estadística me dice que 34 van a mostrar interés, ¿cierto? Que de esos 34 interesados, 20 van a salir viables. Que de esos 20 viables, 10 me van a traer papeles y voy a poder radicar la solicitud. Y que de esos 10 que radiqué, 7 van a resultar aprobados y finalmente 5 van a resultar desembolsados. Cualquiera me puede decir, no, pero pues es que eso puede ser variable, eso no es siempre lo mismo. Pues muchachos, eso es como cuando uno planea un viaje. Uno planea que dónde se va a quedar, uno planea que qué avión va a coger, que qué actividades va a hacer, pero resulta que durante el viaje pasan cosas, usted se provocó de hacer una actividad diferente, ya no quiso ir a la playa, sino quiso ir al museo, ya no se pudo quedar en el hotel X porque resulta que estaba lleno, entonces le tocó ir a quedarse en otro hotel. Planear no es no es una garantía total de que las cosas van a salir así. Pero también es cierto que si usted no planea, es muy probable que no le vaya muy bien. Entonces, si usted no planea el viaje y usted lo único que hace es comprar el tiquete de ida y llegar allá a San Andrés, pues usted tiene que empezar a improvisar una cantidad de cosas. Bueno, ¿hoy qué hago? No, hoy voy a ir a tal actividad. Hoy voy a ir a conocer la cueva de Morgan. Ah, preciso ese día estaba cerrada la cueva de Morgan. Si usted hubiera planeado, hubiera sabido que ese día la cueva de Morgan estaba cerrada. Entonces, miren el ejemplo. Lo que yo quiero es hacerles entender que este ejercicio de prospectación que me permite saber cuántas personas debo llamar para llegar a 5 desembolsos es la mejor manera de predecir el futuro, de predecir qué es lo que debo hacer. ¿Vale? ¿Esto cómo termina? Resulta que si yo tengo que contactar a 85 personas, ¿cierto? Un ejercicio de prospectación es saber usted diariamente cuántas llamadas debería hacer, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es coger el 85 que les dio aquí y lo van a dividir en el número de días hábiles que tiene un mes, 20 o 21 días, digamos. Y eso les dio 4.25. Hagamos lo mismo que hicimos ahorita, redondear, punto más, 0, y les dio 5. ¿Qué significa ese 5? Y agrandémoslo. Número de contactos que debo hacer en un día. Eso es planear, chicos. Miren que aquí le están diciendo clarito. Si usted quiere cumplir la meta de libre inversión durante el mes de diciembre, que son 5, usted tiene que llamar a 5 personas diarias. ¿Bien? Es muy probable que usted llamando a 3 logre el objetivo. O sea, que no haya que llegar a estos 85, que usted con 50 llamadas que hizo, cumplió su meta. Bien, perfecto. Eso significa que usted tiene unos mejores indicadores aquí. De pronto a usted le aprueban más de lo que le aprueban al compañero. O a usted por ejemplo, esté interesados. Usted tiene una buena oferta, usted habla muy bien y la mayoría de clientes le dice que sí. Entonces, dense cuenta que todos esos porcentajes son variables y dependen de la persona. Por eso un ejercicio de prospectación es un ejercicio individual. Espero no haberlos enredado mucho con esta técnica. Vean que hasta en esto hay matemáticas, hasta en esto hay Excel. Y lo que yo les voy a pedir, que de una vez se los anticipo y por eso quiero que quede aquí en la grabación de la llamada, es que vamos a hacer la prospectación de 10 productos diferentes de crédito. ¿Sí? Yo les voy a decir cuáles, les voy a indicar cuál es la meta, ¿cierto? Y ustedes van a hacer este mismo ejercicio en Excel, ojo, en Excel, no en calculadora. Quiero verlo así, con la formulita y todo, porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo, de los 10 productos.
Entonces yo les voy a mandar una tablita diciéndoles cuánto es la meta de cada producto y al final ustedes me deben hacer este mismo cuadro e indicarme cuántas llamadas o contactos debo hacer para cada una de las líneas. ¿Hay alguna duda en lo que acabo de mencionar? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Señor. En lo personal siento que se explicó muy bien, no sé, mis compañeros. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice. Ahora la videollamada queda, ustedes van a poder repasar esto. Lo importante es que vean el detalle de esa formulita, ojo, ojo con el redondear punto más. Eso tiene, con un punto que les quede mal, se les dañó todo. Carlos Yo no Andrés. miré muy claro. Sí, Carlos Andrés. No te Profe, oigo. buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Carlos, señor. Sí, señor. Profe, el 5 de las llamadas que tengo que hacer diarios es el mismo 5 del final. Eso es lo que como... No, no es el mismo. Casualmente dio 5, pero aquí le pudo haber dado 6, Sí. ¿sí? Que es el número Ajá. de llamadas o contactos que debo hacer en un día. Eso es lo que quiero que entendamos, que esta es como la meta diaria. Si yo me propongo hacer 5 llamadas diarias, el modelo me dice que yo voy a llegar a mis desembolsos del mes. Casualmente también es un número 5, pero eso es una casualidad. Puede darle un número completamente diferente. ¿Le respondí la pregunta, Carlos? Sí, señor, muchísimas gracias. No, no, con todo gusto. La idea es que le encontremos la lógica a esto. Miren, esto no lo hace todo el mundo. Yo les mostré en la presentación que esto se llama vendedores de alto rendimiento. Esto no es vendedores de bajo rendimiento, ni vendedores que cumplen de vez en cuando, ni vendedores promedio. La idea es que ustedes apliquen todo lo que vamos a aprender y hemos venido aprendiendo de tal forma que ustedes se destaquen en el ejercicio de su trabajo, que los vean como un asesor diferente, que su gerente lo vea diferente, que sus compañeros lo vean diferente y lo mejor de todo, que sus clientes lo vean diferente. Eso es lo que yo pretendo en este programa. Bueno, chicos, tengo una sesión Instructor, a las 8, pero son las 8:14. Señora, dime. cuando se estaba haciendo lo de las llamadas diarias, no sé, pero a mí se me miró como muy lento y no entendí bien cómo fue que lo hiciste. ¿Este 5? Sí, el 5 de las llamadas, o sea, eso Bueno, lo divides cogí el solo 85, cogí el 85 y lo dividí en el número de días hábiles. Yo me inventé que son 20 días. Ok, ok, ok. Entonces, ¿Sí? el número de contactos dividido en los días hábiles, ¿correcto? Divido el número de días hábiles del mes. Para mí fue 20. Vale. Otra cosita, Pueden ser 21 o 22. Dime. otra cosa, si mis compañeros no tienen dudas sobre lo que estás hablando, era sobre lo que yo te había comentado por WhatsApp, sobre el otro instructor, Ah, ok, que sí, tú sí, sí. dijiste que lo hablábamos acá. Entiendo, primero te quiero corroborar, ¿es Héctor? ¿Héctor Zipamocha? No, ¿cómo es que se llama? Espérame, se llama Luis Arturo, perdón, yo me equivoqué de instructor. Luis Ah, Arturo Luis. ¿Y el problema es que Bastida. qué? ¿Que no logran ver el video? ¿Es lo que entiendo? No, el problema es que, primero que todo, creo que la mayoría no teníamos el conocimiento que había clase el día lunes festivo, que él programó según la clase para ese día, y dejó como un video y una actividad, pero esa actividad no la encontramos. No sé si algún compañero O me sea, ayuda como a hacer la pregunta bien, ajá, Juliana o Sí, alguien más. yo. Es que resulta por que favor. él no avisó, nunca dijo por territorio que había clase y él subió una grabación. Y en esa grabación aparecían varias actividades que le había dejado, pero el momento, por ejemplo, yo me puse a buscar en territorio y no aparecían esas actividades. Eso es No más que todo aparece. Y es como, no aparecen, sí. las actividades guía 10 y nosotros como servicios comerciales y financieros solo tenemos hasta guía 6. Ah, ok, o sea, está incluso hablando de una guía de un programa que no es. Pues Sí, bueno, Pues señor. eso aparece porque evidentemente acá hay que nos llegó preguntarle qué fue lo que pasó, porque no es normal.
Señora, ¿qué me decías? Es que tú me sales es como Gutiérrez, pero no sé con quién hablo. Es que lo que pasa es que tampoco nos llegó a ninguno la notificación de esa clase. Hasta esta mañana que apareció en la plataforma que había video de esa clase, entonces quedamos todos perdidos. O sea, la mayoría no entraría, me imagino. ¿O nadie entró? Creo que ninguno entramos, si no estoy mal, ninguno entró. O sea, si ven el video, él no estaba en clase, estaba hablando solo. Sí, señor, prácticamente. Bueno, voy a hablar con él a ver qué fue lo que pasó y que me aclare a mí cuál es la evidencia y qué es lo que les está pidiendo. Yo se los averiguo, les transmito la información. Él es Luis de Gracias, Ceci. Emprendimiento, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. Es de Instructora, una emprendimiento. pregunta Listo. con respecto a la Dime, actividad, Claudia y Juliana. ¿para cuándo sería? Para antes del martes de la próxima semana. Ah, Yo ok. les ¿Y la- defino la ¿Cuándo fecha. nos da los resultados de los mapas? Antes del martes de la próxima semana. Instructor tiene que, estábamos hablando con nuestros Incluso las que no compañeros lo, que incluso nos las que no lo tocó. enviaron. Ujú. Sí, correcto. Ah, No, ok, estábamos hablando ok. con nuestros compañeros que la mayoría no teníamos como tantos materiales y nos tocó ahí inventárnosla, Sí me di cuenta. pero nos había dejado muy poquito tiempo. Tranquila que eso no va a pasar muy frecuentemente, pero sí es un bonus track para el que esté pendiente y para el que tenga la oportunidad de hacerlo. Igual no La se afanen que evidencia, esto son muchas evidencias. la evidencia donde se publica, la, la que ¿Cuál? Perdóname. la de ahorita. En el link que les voy a mandar, tranquila. Ah, Y en ese link va a ir el mapa mental también, para que quede el registro en territorio. Entonces, Vale, atentos gracias, porfa a la instructor. publicación, descansen. Mañana les cuento cómo vamos a proceder y les doy información del profesor Luis. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Vale, muchas Vale, gracias. instructor, muchas Gracias, gracias. Trina. Feliz Hasta luego. noche. hasta luego. Muchas gracias, instructora. Hasta luego. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.